Muy buenos días, queridos estudiantes del módulo de registros sanitarios. En esta oportunidad vamos a tratar el tema relacionado con los reactivos de diagnóstico in vitro en Colombia, los cuales se encuentran regulados por el Decreto 3770 de 2004. A continuación vamos a darles una breve presentación de todo lo relacionado con registro sanitario automático, registro sanitario con control previo y modificaciones. En esta oportunidad los va a acompañar mi compañera Julie Paola Prieto y quien les habla, Milena Serrano. Para comenzar, vamos a hablar del registro sanitario automático. Este es un trámite por el cual se genera un documento público emitido por una actuación administrativa expedida por el INVIMA y que faculta a uno o varios titulares autorizados para la producción, almacenamiento, distribución, importación, exportación, comercialización y uso de reactivos de diagnóstico in vitro de las categorías 1 y 2 que lo requieran de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente. Los requisitos de evaluación de este trámite, en primer lugar, tenemos el formulario único de solicitud de registro sanitario automático de reactivos para diagnóstico in vitro categoría 1 y 2, según el artículo 12, numeral 2 del decreto 3770. Este formulario debe ser diligenciado y entregado en medio físico y en medio magnético en un documento Excel copiable en CD. En segundo lugar, tenemos el recibo de pago, el cual debe presentarse con el valor establecido en el manual tarifario vigente de acuerdo al trámite solicitado. Tenemos los requisitos legales, es un poder para tramitar el registro sanitario. Se aplica cuando la solicitud sea presentada por un abogado, se debe allegar cualquiera de los dos poderes citados a continuación. Un poder especial que debe contener el nombre del ponderante, representante legal o el autorizado por delegación, el nombre del abogado titulado para los cuales está facultado. El poder general, que es una escritura pública o el certificado de existencia o representación legal, donde se evidencia el nombre del apoderado. Con la solicitud se puede allegar cualquiera de las dos clases de poder enunciados. Bueno, con respecto a los requisitos legales, encontramos el certificado de marca. Este en caso de que se requiera y debe ser expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio. También tenemos la autorización de uso de marca, cuando la marca se encuentre a nombre de un tercero. Otro de los requisitos para el caso de fabricantes nacionales, debe haber un contrato de fabricación, cuando aplique, un listado de los reactivos que se van a fabricar, debe contener las etapas de manufactura, los procesos de fabricación, debe contener también los controles de calidad y debe indicar la fecha del concepto del certificado de condiciones técnicas, sanitarias o de buenas prácticas de manufactura para reactivos de diagnóstico in vitro. En él se debe diligenciar el día, el mes, el año y el número del radicado. Por decreto o por ley antitrámites, este será revisado al interior del INVIMA. Seguimos con los requisitos para la evaluación del trámite de registro sanitario automático. Para el caso de importados, el interesado deberá llegar certificado de venta libre expedido por la autoridad sanitaria o entidad gubernamental competente en la que conste que este producto es de venta libre en el país de origen. Este documento debe tener la razón social del fabricante, el nombre del producto. Si no se comercializa en el país de origen, el CBL debe provenir de un país de referencia. También tenemos el documento llamado autorización, que es un documento de autorización expresa del propietario del producto al importador y o titular, indicando claramente el rol que va a desempeñar en el registro sanitario, sea importador o titular. También solicitamos la fecha del certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento para reactivos de diagnóstico in vitro y está el campo disponible para diligenciar dicha fecha. También hay otro documento que se llama prueba de constitución, existencia y representación legal del importador, titular y o fabricante según el caso. Cámara de Comercio para empresas nacionales y CBL para el fabricante o titular extranjero. Con respecto a los requisitos técnicos, encontramos el certificado de análisis. Este es un documento emitido por el fabricante en el que se puede evidenciar las pruebas de calidad que se le han realizado al producto junto con los respectivos resultados y la conclusión de que este producto cumple o pasa estas pruebas. Eso está establecido en el literal B, numeral 1 del artículo 12 del decreto 3770 de 2004. También debe contener las especificaciones de calidad del producto terminado
cuando aplique. Puede ser sensibilidad, especificidad, reproducibilidad, precisión, entre otras. Como una pequeña nota tenemos que asimismo este documento debe contener el nombre del producto, el lote, la fecha de vencimiento, deberá estar firmado por el responsable de la evaluación del producto terminado o el director técnico según sea el caso. Para el caso de los documentos que son emitidos electrónicamente, el documento debe contener el nombre del producto, el lote, la fecha de vencimiento y debe contener la manifestación expresa de que el documento fue impreso electrónicamente y por lo tanto no tiene la firma del responsable de la evaluación del producto. Otro de los documentos, tenemos los estudios de estabilidad. Estos estudios deben validar la vigencia y las condiciones de almacenamiento del mismo, indicando las conclusiones y resultados obtenidos de los estudios técnicos realizados. Deberá contener las diferentes temperaturas y tiempos y la conclusión del tiempo de vida útil del producto. Continuando con los requisitos técnicos para la evaluación del trámite de registro sanitario automático para reactivos de diagnóstico in vitro, tenemos el INSERT. Este documento debe venir en idioma español para el usuario. Si bien en un idioma diferente, se debe anexar el inserto original y a la vez el inserto con la traducción al español o al castellano. Los requisitos del inserto están establecidos en el artículo 10 del decreto 3770. Todos los productos deben cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en dicho artículo. En el caso de que existan productos como controles y calibradores, los cuales no poseen la totalidad de los requisitos de inserto, estos pueden ser verificados en el inserto del reactivo o el inserto matriz. También tenemos las etiquetas, estas deben ser emitidas por el fabricante y deben contener la siguiente información: el nombre del producto, nombre o razón social del fabricante o importador, lote, fecha de expiración, contenido, uso propuesto, condiciones para almacenamiento, precauciones, y se acepta la simbología internacional de la norma ISO. Las etiquetas deben estar también contenidas en envases primarios y secundarios. Cuando las etiquetas de los envases primarios son muy pequeños, se aceptan los 4 primeros requisitos de etiqueta del artículo 25 y el resto de la información debe estar contenida en el envase secundario del producto. También tenemos el sticker de acondicionamiento. Este sticker se coloca por parte del importador. Se aceptará un diseño o modelo el cual el nombre se lleve o se indique el nombre y domicilio del importador y el espacio asignado para el número del registro sanitario. Para productos importados también tenemos el requisito del concepto técnico de las condiciones sanitarias o certificado de buenas prácticas de manufactura, BPM, del país de origen. Este requisito puede ser validado en el caso de que el certificado de venta libre nos indique el cumplimiento de estas condiciones o buenas prácticas de manufactura por parte del fabricante y los productos que está fabricando. Bueno, nosotros tenemos otros elementos también para los trámites. Entonces, como complemento al material fundamental y de consulta permanente durante el estudio de esta unidad número 1, se presenta la siguiente infografía sobre otros 6 elementos respecto al trámite de registro sanitario o renovación automática de reactivos de diagnóstico in vitro de las categorías 1 y 2. Entonces, en esta unidad 1, tenemos como primer ítem: tenga en cuenta que los reactivos de diagnóstico in vitro que tengan la misma clasificación de riesgo, pertenezcan a una misma área, un mismo fabricante o titular, o que conformen lo que se puede denominar un sistema o kit, se podrán amparar bajo un solo registro sanitario con un límite máximo de hasta 15 productos por registro sanitario. En el ítem número 2, tenga en cuenta que el nombre de los reactivos de diagnóstico in vitro deberá ser el mismo que declara el fabricante, el cual se corrobora con toda la información técnica y legal soportada. En el ítem número 3, es importante aclarar que en el caso de los controles y calibradores que no hagan parte del kit, se deben entender como productos independientes y debe solicitar registro sanitario por separado para cada uno. En el ítem número 4, se debe diligenciar la forma y cantidad en que vienen presentados los productos. Ejemplo, frasco por 20 mililitros o kit por 96 pruebas. Asimismo, se deben relacionar los componentes del producto o kit,
Si existe más de una referencia por producto debido a las diferentes presentaciones comerciales, por ejemplo, cassette, tiras, etc., estas se pueden autorizar como un solo producto siempre y cuando los insertos contengan la misma información descrita en el numeral 10.1.1 del Decreto 3770 de 2004. En el ítem número 5 tenemos las traducciones. Los insertos deben venir en español. Los resultados de los estudios pueden allegar un resumen en español. Y en el ítem número 6, todos los documentos públicos provenientes del exterior deben cumplir con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, artículo 259 al 260, y la fecha de expedición de los documentos procedentes del exterior tendrán la vigencia que el mismo documento especifique. En caso de que el documento no establezca dicho término, este se entenderá por un término de un año conforme a lo establecido en el Decreto 3770 de 2004 en el artículo 22. Vamos a continuación a presentar los registros sanitarios o renovaciones de reactivos de diagnóstico in vitro de categoría 3. ¿Qué es un registro sanitario de control previo? Es el trámite por el cual se genera un documento público emitido como una actuación administrativa expedida por el INVIMA y que faculta a uno o varios titulares autorizados para la producción, almacenamiento, distribución, importación, exportación, comercialización y uso de los reactivos de diagnóstico in vitro de la categoría 3, que lo requieran de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. Dentro de los requisitos para la evaluación de este tipo de trámites, encontramos como primera medida el formulario único de solicitud de registro sanitario no automático para reactivos de diagnóstico in vitro de la categoría 3. Ese lo pueden observar en la pestaña RSCEP del documento en Excel que ustedes descargan. Este debe ser diligenciado y entregado en medio físico y en medio magnético en documento en Excel que sea posible para poderlo copiar. Como segundo requisito tenemos el recibo de pago. Este debe presentarse con el valor establecido en el manual tarifario vigente de acuerdo al trámite solicitado. Para este caso se debe tener en cuenta el valor establecido en el manual tarifario vigente a la fecha de solicitud de este tipo de registros. Como tercera medida tenemos el poder. Este es para poder tramitar el registro sanitario en caso de que aplique. Cuando la solicitud sea presentada por un abogado, se debe allegar cualquiera de los dos poderes citados a continuación. Puede ser un poder especial o puede ser un poder general. En el caso del poder especial, este debe contener el nombre del poder dante, que es el representante legal o el autorizado por delegación, el nombre del abogado titulado y los trámites para los cuales está facultado. En el caso del poder general, la escritura pública o el certificado de existencia de representación legal, donde se evidencie el nombre de este apoderado. Como nota final tenemos que con la solicitud se puede allegar cualquiera de las dos clases de poder anteriormente mencionados. Continuando con los requisitos legales para la evaluación de trámites de registro sanitario nuevo, categoría 3, tenemos el certificado de marca, también una autorización de uso de marca. En el caso de los fabricantes nacionales, también se debe contar con el contrato de fabricación cuando aplique, listado de los reactivos a fabricar, etapas de manufactura del proceso de fabricación, los controles de calidad que se le realizan al producto y indicar la fecha de certificado del concepto técnico de condiciones sanitarias o de buenas prácticas de manufactura para reactivos de diagnóstico in vitro que previamente debe ser emitido por el INVIMA. En el caso de los productos importados, se debe allegar el certificado de venta libre. Este es expedido por la autoridad sanitaria competente o entidad gubernamental en la que conste que el producto es de venta libre en el país de origen, indicando el fabricante, el nombre del producto. Si no se comercializa en el país de origen, el CBL debe provenir de un país de referencia. En este caso es importante aclarar que cuando el producto no viene de un país de referencia, por ejemplo China, debe pasar por sala especializada de reactivos de diagnóstico in vitro y luego de obtener el concepto por parte de la sala especializada, debe solicitar el registro sanitario con el grupo de registros sanitarios. También tenemos la autorización expresa del propietario del producto al titular
o al importador, el cual debe indicar claramente el rol que va a desempeñar esa persona en el registro sanitario, ya sea el importador o sea el titular. También se debe indicar la fecha del certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento para reactivos de diagnóstico in vitro de categoría 3 y el número del radicado. Este también se verifica al interior del INVIMA por ley antitrámites. Otro de los documentos es la prueba de constitución, existencia y representación legal del importador, titular y o fabricante según sea el caso, la Cámara de Comercio para empresas nacionales y el CBL para fabricantes o titulares extranjeros. Continuando con los requisitos de evaluación de trámite de registro sanitario nuevo categoría 3, tenemos el inserto y las etiquetas. El inserto debe reunir la totalidad de los requisitos del artículo 10 del decreto 3770 de 2004. Al igual que para los registros sanitarios automáticos, en el caso de que existan controles, calibradores, soluciones diluyentes o otro tipo de productos que no cuentan con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 10, estos pueden ser verificados en el inserto matriz o el inserto del reactivo. En cuanto a las etiquetas, estas deben reunir la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 25 del decreto 3770. Aquí también encontramos el sticker de acondicionamiento. Se acepta un diseño o un modelo el cual debe contener el nombre y domicilio del importador y el espacio asignado para el número de registro sanitario. En caso de los productos importados que no se acojan a la homologación estipulada en el decreto 4124 de 2008, deberá anunciar el número del acta de la sala especializada de reactivos de diagnóstico in vitro mediante el cual fue aprobado el producto. Para el caso de los productos importados, deberá contar con el certificado de BPMs o certificado de calidad sanitario del país de origen. Este lo debe llegar en caso de que en el CBL no se especifique el cumplimiento de estas condiciones sanitarias o BPM. Otros elementos de este trámite, como complemento al material fundamental y de consulta permanente durante el estudio de la unidad, se presenta en la siguiente infografía sobre otros 5 elementos respecto al trámite de registro sanitario o renovación de reactivos de diagnóstico in vitro de categoría 3. Para su estudio, por favor, dar clic en la imagen. Como primera instancia, tenga en cuenta que el nombre de los reactivos de diagnóstico in vitro deberá ser el mismo que declara el fabricante, el cual se corrobora con la información técnica y legal aportada. Segundo, es importante aclarar que en el caso de controles y calibradores que no hagan parte del kit, se deben entender como productos independientes y debe solicitar registro sanitario por cada uno. Tercer lugar, se debe diligenciar la forma y cantidad en que vienen presentados los productos. Por ejemplo, frasco por 20 mililitros, kit por 96 pruebas. Asimismo, se debe relacionar los componentes del producto o kit. Si existe más de una referencia por producto debido a las diferentes presentaciones comerciales, por ejemplo, cassette, tiras, etc., se puede autorizar como un solo producto siempre y cuando los insertos contengan la misma información descrita en el numeral 10.1.1 del decreto 3770 de 2004. Cuarto, todos los documentos públicos provenientes del exterior deben cumplir con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, artículo 259 y 260, y la fecha de expedición de los documentos procedentes del exterior tendrán la vigencia que el mismo documento especifique. En caso que el documento no establezca dicho término, este se entenderá de un año, conforme a lo establecido en el Decreto 3770 de 2004, artículo 22. Por último, en cuanto a las traducciones, los insertos deben venir en español. Los resultados de los estudios pueden allegar un resumen en español. Bueno, aquí finaliza todo lo relacionado con la parte de reactivos de diagnóstico in vitro categoría 1, categoría 2 y categoría 3.
Única, porque por Colombia, por su liderazgo en el tema, ha avanzado mucho en los últimos años. INVIMA tiene un sistema para analizar los reportes y para corregir si hay un problema de seguridad para el paciente. Cuidamos tu salud porque pacientes somos todos.